Y hoy tenemos un tema que es sobrepasar, que es algo importante, manifestar, llevar metas en las vidas, llevar las metas a través de Dios. Entonces, Dios nos está impulsando a sobrepasar las cosas, a seguir sobrepasando obstáculos. Hoy vamos a estar orando a través de esta palabra y damos gracias a Dios. Y conéctense conmigo y bendecimos también a las personas que van a conectarse después. Bendito Dios, yo te doy gracias porque tú tienes un plan grande y maravilloso cada día, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bendecimos tu nombre, Señor, glorificamos tu nombre. Permite, Padre, que a través de esta palabra que vamos a expresar con todo nuestro amor, porque tú eres un Dios lleno de amor y de misericordia, Señor. Bendecimos a tu pueblo que verá estos videos, bendecimos a las personas, nuestros amigos en el Valle de Texas, en todo donde se vaya a ver este video en todo Estados Unidos, inclusive en México, y donde puedan, Señor, alcanzar almas para ti. Es un gran privilegio poder servirte a ti, Padre. Bendice a tu pueblo. Quizá esta mañana muchos están afligidos o muchos están simplemente descansando en un día más que tú les das. Permite que tu palabra fluya a través del Espíritu Santo. Padre, usa mis labios para glorificar tu nombre. Yo me humillo ante ti y que tú seas el que hable a través de tu Santo Espíritu. Bendecimos, Padre, tu palabra esta mañana domingo y que tu pueblo, Señor, reciba tus bendiciones porque tú eres un Dios maravilloso y bondadoso. Te damos gracias y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Y así es. Dios es grande y maravilloso. Gracias te damos, Señor. Hoy traemos este mensaje de sobrepasar. Hoy vamos a estar hablando en el libro de Esther. Es un libro que fue escrito, no se conoce el autor, pero es un libro donde muchas veces la gente dice, no se ve el nombre de Dios, pero en cada pasaje está el mensaje presentando al Redentor poderoso, nuestro Señor Jesucristo, presentando a Dios. Así que hoy vamos a estar hablando sobre pasar. Muchas personas estudian, se preparan en la universidad para poder sobrepasar metas en la vida. Cada uno de nosotros tenemos metas, tenemos aspiraciones en nuestra vida. Los jóvenes se preparan para alcanzar metas y sobrepasar inclusive generaciones para poder ser mejores cada día. Pero muchas veces estamos estancados y no podemos ver la bendición de Dios, no podemos ver que Dios es un grande y poderoso. El día de ayer estaba leyendo precisamente en la palabra, pero luego dije yo, ¿qué pasa en el mundo también? Y estaba viendo que en el mundo hay muchas personas que están sobrepasando límites en muchas cosas. Y leí en un encabezado que había una jovencita, como hay tantas jovencitas que aspiran a prepararse en la vida, y ella es una adolescente del estado de Texas, y me llamó la atención ver que esta jovencita estaba pensando en mucho en lo que está ocurriendo hoy en el mundo, y estudia ella en una escuela donde ella inclusive está en octavo grado. Ella cursa, ¿verdad?, sus estudios, y ella se interesó. Ella es una persona que en el octavo grado de high school ganó como desafío a muchos jóvenes, otros ganó científicamente. Ella descubre y da una promesa, vamos a decirlo así, para que esta muchachita, esta jovencita, dice que se interesó en encontrar un medicamento que pudiera ayudar a tratar a las personas con COVID-19, que es el coronavirus 19. Entonces, esto es algo que hoy en día está mortificando o está haciendo eco en las vidas mundialmente a las personas de encontrar una cura para el coronavirus. Esta jovencita adolescente ganó el concurso y sobrepasó a muchos jóvenes. La palabra sobrepasar es ganar, obtener algo que tienes en la meta, y ganó el desafío de muchos jóvenes como una prometedora científica del futuro para poder encontrar esa cura para el coronavirus. Ella ganó $25,000
y ese dinero es mucho para una jovencita de un 8º grado de high school, y esto le permite a ella tener metas y sobrepasar cosas que muchos jóvenes hoy en día quieren extender esas metas. Y cada uno de nosotros, Dios planea todas las cosas y Dios se excede en sobrepasar cualquier cosa que nosotros no podemos sobrepasar. Dios es excelente en sobrepasar obstáculos, en lograr cosas, y viendo esto como algo, me llamó la atención como Esther, una mujer judía, habla la historia como una mujer judía, tenía a Dios ya en el prospecto de ella para que pudiera ella lograr metas que muchas veces nosotros como pueblo de Dios queremos lograr, muchas veces en nuestras fuerzas. Y la vida de Esther estaba asignada, es un libro hermoso porque encierra mucha historia también. El pueblo, aprendemos que los propósitos de Dios primeramente es que Dios es soberano, y la soberanía de Dios es inmensa, sobrepasa todas las cosas. La soberanía de Dios es algo maravilloso, y en el libro de Esther podemos ver una manera de Dios preparar los eventos, los acontecimientos, y podemos ver que Dios se movía en todo a través del libro. Dios escoge al pueblo judío desde cuando Él hace la promesa a través de Abraham, a través en Deuteronomio 14:2 dice: el Señor te ha escogido para que seas un pueblo de exclusiva posesión. So, Dios había escogido a su pueblo, Israel, y la historia en el Antiguo Testamento habla de cómo Dios escoge a los judíos y descendientes de Abraham y de Jacob. Serían el canal que llevaría a un linaje, fíjense, a un linaje, a llevar al Señor Jesús, que nacería a través de este linaje, de este pueblo escogido de Dios. Y así mismo Dios nos escoge como pueblo de Dios. Y la nación ahora judía, lamentablemente por medio de problemas, de situaciones, ahora en estos momentos en el libro de Esther, estaban en problemas, se habían rebelado contra Dios y estaban ellos en una cautividad por los babilónicos, que eran otros pueblos que los tomaban, los invadían y los destruían. Habían destruido el templo, habían tomado posesión y habían llevado a 70 años de exilio, donde muchos se habían desplazado a otras áreas, pero pocos estaban ya regresando a la ciudad de Jerusalén, y otros estaban por allí esparcidos, otros no habían encontrado. Entonces este imperio ahora que estaba generando, había un pueblo en Susa, donde la historia de Esther da un aliento, viene a dar un aliento de esperanza, donde mostraba cómo podría sobrepasar por medio de la presencia de Dios, por medio de las circunstancias en que Dios estaba planeando eventos, circunstancias, para poder nuevamente traer a ese pueblo en una liberación, en una, desde todo aquello que los tenía cautivos, los tenía como refugiados. Es como, por ejemplo, tú estás aquí en Estados Unidos y inclusive tus derechos no pueden ser reclamados, vamos a decir así, aunque seas originario de aquí, porque hay alguien más que invade, alguien más está ganando terreno, y eso es lo que está pasando hoy. Hay una guerra donde mucha gente quiere apoderarse de las cosas, y cosas que muchas veces ya Dios las predestinó para su pueblo. Y la capital, dice ahí que del reino, había un rey ahora, un rey persa en esa ciudad Susa, y era el rey Asuero. Era un rey que estaba rigiendo y gobernaba ahí en esos momentos. Había también, tenía su gabinete, tenía un hombre que se llamaba Amán, que era el segundo de él, y él le delegaba cosas. Y la nación judía
que estaba ahora vamos a decir, a merced de ese pueblo. Tenía cosas que necesitaban ser ayudados. Entonces Dios, que ordena los propósitos en nuestras vidas, tiene también un plan maravilloso para nuestras vidas que sobrepasa cualquier plan. A veces planeamos las cosas, pero Dios tiene ya designado un plan para nuestras vidas. Dios siempre está trabajando y ordena nuestras vidas cuando estamos dejándolo a Él que gobierne. El rey Asuero tenía ciertos banquetes que hacía. Era un hombre que no conocía de Dios, era un hombre que hacía cosas que muchas veces hoy en el mundo se hacen y empiezan ellos a hacer fiestas. Tenían muchas fiestas y en esas fiestas había muchas cosas que lógicamente no vemos. Por ejemplo, podemos decir a Dios ahí, pero ahí estaba Dios como quiera, haciendo cosas maravillosas. Y esta historia entra donde la esposa de él, la reina Basta, se negaba a ir a cierta fiesta que él ahora estaba organizando, ahí en el capítulo 1, pero vemos primeramente que entra, dice que aconteció en el capítulo 1, dice aconteció en los días de Asuero, o sea, en el tiempo de este rey, que reinó desde la India hasta Etiopía. Tenía el poder sobre, dice, 25 provincias que en aquellos días, cuando fue afirmado rey Asuero sobre trono de su reino. Vemos aquí, dice trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, temiendo de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Dice, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, de anillos de plata y columnas de mármol. Dice, los reclinatorios de oro y de plata, sobre todo losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Todo esto lo leo porque entra como una muestra de tanta riqueza que había en este gobierno. Había muchas cosas que oro, plata, piedras preciosas, poderes, los gobiernos. Y es así como están hoy. Hay gobiernos que tienen mucho dinero, muchas cosas de por medio, y se manifiestan tantas cosas por medio del poder de este mundo. Vemos que aquí había muchas cosas de cosas materiales, cosas de posesiones. Él era rico, muy rico, y aparte de rico tenía él, este rey Asuero tenía poder sobre otras provincias, sobre otras naciones. Y vemos aquí que cómo el poder del hombre estaba dominando inclusive al pueblo de Dios, al pueblo judío, que estaba en cierta manera, vamos a decir, como que a la expectativa, cuando tantas cosas Dios había hecho en su pueblo. Lo había liberado de Egipto, lo había ayudado, lo había sacado de esclavitud, pero ellos no entendieron y se alejaron de Dios. Pero Dios no se olvida de sus promesas. Dios siempre tiene un propósito y tiene planes para bien, para darles el fin, dice, de lo que muchas veces esperamos. La visión es aquí que vemos poder de lo que son los gobiernos, vemos poder de un hombre como rey. Y no nada más eso, sino tenía a su alrededor todo el poder de las personas, que es gobierno, magistrados, gobernadores, y él hacía banquetes. Y dice ahí que
él tenía una esposa que se llamaba Basti y esta era la esposa del rey, era reina. Y ella se negó, cuando la llamaron, se negó a, a ir a este banquete que él ejercía. Y vemos que cuando ella se niega, entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Pues replázala, porque no está obedeciendo la ley, replázala y haz una convocatoria, porque sería de mal ejemplo ver que no obedece, que está de rebelión, que está rebelde y veían los demás, pues vamos a reemplazarla. Y dice ahí que después de pasar tiempo, el rey empezó a pensar en su esposa y dice que ella pues ya no regresó definitivamente, pero miren cómo la mano de Dios siempre mueve los hilos de las cosas en la vida. Muchas veces si pensamos en nuestras vidas, lo que ha ocurrido, lo que ha hecho Dios, dónde estabas en tu pasado, qué tantas cosas se han logrado, que has sobrepasado los límites quizás de lo que pudieron lograr tus padres, de lo que pudo lograr tu familia, de lo que pudieron tener metas muchas personas, y has tenido bendición de Dios y a veces no te has dado cuenta de cuántas cosas Dios nos ha bendecido y nos ha sacado y nos ha ayudado, porque ha sido la mano de Dios. Cuando nosotros pensamos, ¿de dónde vino todo esto? ¿Cómo lo pude hacer? Y este rey, cuando vio que su esposa no lo había obedecido y las leyes eran diferentes en ese entonces ellos hicieron no le agradó esto, y dice ahí en el capítulo 2, proclaman una nueva reina, proclaman a alguien que sea ahora otra persona, y el rey tenía todo el poder para hacerlo. Él podía quitar y poner a alguien más. Y el rey Asuero buscó reemplazar a esta reina y mandó que escogieran a alguien. Y miren, todo está programado, porque muchas veces no suceden las cosas en nuestras vidas, pero luego Dios las reemplaza por algo mejor, o algo ocurre que dices, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo vino esto a mi vida? Y eso es lo que tenemos nosotros que pensar. Dios está en los caminos donde llevan a un camino de bendición y de progreso espiritual, y en todas las áreas, no nada más de todo. Entonces, ¿se imaginan ustedes una reina que tenía todo, pero era Dios que quería reemplazar? Era Dios que tenía cuidado de su pueblo y estaba lanzando a alguien para que tuviera un puesto de liderazgo importante para ayudar a su pueblo a seguir los designios de Dios con su propio pueblo de Israel. Cuando hablamos pueblo de Israel, también se refiere al pueblo de Dios de hoy en día. No estamos hablando porque somos pueblo de Dios. Entonces, esta muchacha, una joven hermosa, cuenta la historia, era huérfana, pero era una muchacha judía que estaba, como quien dice, a la margen de ese abandono, donde estaban como exiliados, estaban como sin protección de gobiernos, pero estaban bajo la protección de la promesa de Dios como pueblo suyo. Entonces eso es importante. Cuando tenemos promesa de Dios, no importa lo que suceda, yo sé que tengo una protección divina. Tú tienes que entender que hay algo más grande que se puede mover en tu vida, y a veces no entendemos cómo surgen las cosas, pero aquí surgió una historia hermosa. Es como una novela. Me encanta la vida de Esther porque es como una muchacha huérfana que salió pobre, vamos a decir, y aparte no tenía sus padres, y la había adoptado su propio primo Mardoqueo, que también era judío, y vivían ellos, y la adoptó a ella como una hija suya. Entonces, Esther, aconsejada también, y también por lo que se proclamó buscando una reina, ella escuchó las noticias y dijo,
y fue llevada porque fueron motivadas muchas doncellas, muchas señoritas guapas o como tú quieras ver, personas de todo lo que había en este rey. ¿Te imaginan ustedes convocando a alguien y dice, yo quiero ocupar ese puesto, yo quiero tener ese puesto de trabajo, yo quiero tener ese negocio, yo quiero lograr metas en mi vida, yo quiero algo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Esto es importante porque hoy estoy llevando un mensaje de que se pueden sobrepasar cosas, puedes llevar a cabo esas cosas que muchas veces piensas que Dios te olvidó y que ya quedó ahí. Siempre que estamos en la mano de Dios, suceden milagros, suceden cosas. Y a pesar muchas veces que todavía no estamos en ese conocimiento, no entiendes cómo sucede en ti. So, Esther ahora llevada, sin siquiera saber toda la historia, pero era llevada ahora como una candidata para ser esa reina. ¡Wow! Yo creo que tantas muchachas se inscribieron y dice la historia, tú lo puedes ver en el capítulo 2 de Esther, dice que había ah, un varón judío, Marcodeo, dice, hijo de Jair, hijo de Cis, y del linaje de Benjamín, que viene siendo el linaje del pueblo de Dios, una de las tribus de Dios. Era alguien de Dios, alguien escoge en la vida para venir a ser bendición para tu familia. Linaje, pueblo suyo somos, real sacerdocio, dice su palabra. Y estaban cautivos, pero fueron llevados, dice, con Jeconías, dice, fueron llevados rey de Judá, quien hizo transportar a Nabucodonosor. Y habla ahí la historia. Dice que sucedió que cuando se divulgó esta proclamación de tomar el puesto de reina, dice ahí, habían reunido muchas doncellas de Susa, residencia real, a cargo de Jeal, dice, y Esther también fue llevada a la casa del rey. ¡Wow! Una judía que a lo mejor dices, pero ¿cómo? Si es de otra nación, es de otro Dios, de otro linaje. Pero ellos no sabían lo que Dios tenía ahí. Y no tenía recursos, se puede decir, pero fue llevada al palacio real, donde estaba el hombre de gran poder y, y fueron llevadas también muchas doncellas ahí. Y habla la historia que a Mardoqueo le habían mandado que no le declarase, que no le dijera de dónde venía ella, que no le dijera, que ocultara que ella era judía, en cierta manera para protegerse, porque si ellos decían que eran judíos, podían morir. Entonces, al ser llevada y a reemplazar a la reina, él le aconsejó, y dice ahí en el capítulo, en el 2:17, dice que el rey cuando vio a Esther, algo le llamó la atención, la gracia de Dios. Cuando tú vas y a lo mejor haces algo y es Dios, dice ahí, el rey amó a Esther más que a todas otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, que puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Esto está en el capítulo 2:17. La hizo ahora reina porque halló gracia, halló favor del rey. Entonces ahora como reina tenía poder. ¿Quién la impulsó ahí? ¿Quién pudo alguien de la nada salir y ponerla en un lugar donde las naciones, las provincias, los reyes, todo lo que había ahí estaba al alcance de esta nueva reina que era Esther? Y habla la historia de cómo ahora venía a tomar ese puesto, pero también traía bendición para su familia, traía bendición para su pueblo judío, traía bendición para todo lo que lo rodeaba en ella, porque sus sentimientos eran diferentes, su manera de pensar era una manera de pensar diferente.
Dios estaba haciendo la trama para poder liberar a su pueblo usando la vida de Esther. Puedes pensar esto. Usando tu vida, Dios puede hacer tantas cosas alrededor de tu familia, de tus hijos. De verdad, esto no es un cuento, es algo que pasó real. Está la palabra de Dios, ahí está Dios manejando los hilos de la historia de esta mujer. Una mujer que podría ser insignificante para el mundo, pero que llamó la atención de este rey. Y asimismo de este rey, Dios está llamando la atención. No es casualidad que estés escuchando ese mensaje. No es casualidad que Dios esté hablando a tu vida. Es porque Dios está haciendo también una historia grande y poderosa en tu vida. Una historia donde Dios no se ha olvidado de nosotros. Hoy, cuando hay tantas circunstancias, hay personas que no tienen trabajo, hay personas que por medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, quizás se sienten derrotadas, quizás se sienten que Dios las abandonó. ¿Por qué traigo esta historia? Porque se asemeja a lo que Dios está haciendo hoy en día. Dios está escogiendo hombres y mujeres que le crean a Dios. Dios está escogiendo a alguien en este día para hacer los propósitos de Dios alrededor de todo lo que entorna tu vida, tus hijos, tu familia. Aquí vemos que Mardoqueo, que era el primo de ella, era como el que le aconsejaba, pero era Dios. Acuérdense que él venía del pueblo de Dios, él tenía fe, él venía con un Dios, a pesar que se habían alejado, ahora venían y Dios tenía un propósito nuevamente de poderlos ayudar. En medio de las cosas también viene Dios este día para poderte ayudar, para poderte sobrepasar esos límites que muchas veces no podemos sobrepasar. Y puso, dice ahí que Mardoqueo sabía que había otras personas ahí, pero él sabía que ahí estaba un familiar suyo. Y él estaba ahí como un sirviente, lo usan como un sirviente. Y había un hombre, siempre el diablo pone a alguien para que querer hacer tropezar las ilusiones, los propósitos de Dios. Y así mismo hoy en día hay muchas cosas que muchas veces nos pueden hacer tropezar. El desánimo es un enemigo tremendo, la falta de fe, la enfermedad, las circunstancias, las limitaciones para poder avanzar. Para Dios no hay límites. Y esta hermosa muchacha halló gracia en ese rey y ahora tenía ella un poder sobre todas las naciones. Es bueno pensar que como a veces pensamos que cuando venimos de algo tan insignificante, una huérfana, una muchacha pobre, lanzada en un puesto de poder. ¿Quién lo hace? Dios. Y dice ahí que está ya viviendo ahí, lógicamente ella se contactaba con su padre que era como su padre, que era Mardoqueo, y lo trataba de proteger. Y él le dice, estamos en un problema, hay un hombre llamado Amán que trama matar a los judíos. Trata de matar a su propio pueblo. Y dice ahí la historia que Amán se llamaba este hombre, trama la destrucción de los judíos en el capítulo 3. Y más le dio coraje cuando el primo de Esther no se arrodillaba ante él. Él, en su orgullo, y así hay gente muchas veces que pueden ser tan prepotentes porque tienen un puesto, porque tienen una posición, y en lugar de darle gracias a Dios se vuelven orgullosos. Hoy hay un espíritu de división dentro de las iglesias porque tienen una posición, porque tienen algo y tratan de ser obstáculo para los designios de Dios. Pero para Dios nada es imposible. Y dice ahí la historia que Mardoqueo no se arrodillaba porque él sabía que al único que se tenía que arrodillar era Dios. Y dice ahí, dice, los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo,
¿por qué traspasas el mandamiento del rey? O sea, traspasó, da cuenta que dice, esa es la palabra, traspasó el mandamiento del rey. Y aconteció que habiéndole cada día de esta manera y no escuchándolo, él lo denunciaron a ese hombre diabólico, Amán, lo echaron de cabeza, como quien dice, para ver que Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Él no negó, dijo, yo soy judío, yo no tengo que arrodillarme ante ti. Yo vengo de un pueblo de Dios. Es como dice, ¿sabes qué? Yo me voy a inclinar a esa imagen, que es una imagen tallada, cuando yo sé que yo tengo un Dios que no tiene imagen ni semejanza. Y ese se llama nuestro Dios poderoso, grande en batalla. Y hoy en día muchos se inclinan a tantas imágenes talladas que no hablan, que no escuchan. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen boca pero no hablan. Pero la palabra de Dios estaba ahí. Y él dijo, ¿sabes qué? Y dijo a Mardoqueo, dice, se arrodillaba, dice, ni se humillaba delante de él. Dice, en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Se da cuenta, dices tú como judío, y yo siendo ahora persa acá, tú me tienes que tienes que inclinarte, te tienes que adorar, me tienes que adorar. Y sabían estos pueblos que querían seguir dominándolos, seguir humillándolos. Entonces este pueblo buscaba la maldad. Y eso hoy en día hay dos cosas diferentes en el mundo: el reino de Dios y el reino del mundo. ¿Quién gobierna en este mundo? Satanás. Y el gobierno de Dios, donde gobierna Dios, queremos nosotros pertenecer a ese gobierno. Hoy en día muchos se quieren parecer al mundo, se quieren más hacer las cosas, inclinar más al mundo que inclinarse a Dios, ¿sí o no? Se inclinan más a las cosas del mundo, a tomar todo eso que les ofrece, el rencor, el odio, los pleitos, las contiendas, la ira, la envidia, y empiezan a envidiar. Y este hombre dijo, ¿sabes qué? Voy a dominar a este hombre, voy a hacerlo, y voy a hacerlo nada más a él, sino a su propio, de dónde viene. Él es judío, voy ahora a tramar. Y dice ahí que Amán fue al rey Asuero. Y dice, hay un pueblo, le dice en el versículo número 8, le dice, le va con el chisme, y así me muchas veces, van a ir con el chisme de tu supervisor y te van a armar una bronca y te van a decir, no hombre, ¿sabes qué? Esta y el otro, o simplemente alguien te pone el dedo para hablar cosas malas de ti sin siquiera saber que tú lo hiciste, para juzgarte, para humillarte, para quitarte ese gozo de Dios. Simplemente dice, ¿sabes qué? Yo conozco a Dios, no hombre, tú eres una santa, tú eres una mocha, tú eres esto, y te van a juzgar y te van a señalar y se van a burlar de ti, que estás loca, que cómo puedes adorar a ese Dios muerto, y no van a creer. Y dice que fue ese hombre diabólico, porque así hay en el mundo, hay personas que las usa Satanás. Acuérdate que es el espíritu que está ahí. Y este hombre va y le dice, hay un pueblo esparcido, o sea, está distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, le dice. Y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia, dice, el dejarlos vivir. O sea, ¿sabes qué? ¿De qué te va a beneficiar de que los dejes vivir? Mátalos, como diciendo, dice, si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Dice que entonces el rey no sabía que su esposa era judía, no sabía que Esther era de ese pueblo. ¿Se imaginan ustedes? La trama que estaba ahí es algo hermoso. Y dice que se quitó el rey. Al quitársela, dice que se quitó el anillo de la mano.
Esto significaba un compromiso y se lo dio a quien Amán. Y dice que, dice ahora, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo que hagas de él lo que bien te pareciere. O sea, le dio el poder a este hombre diabólico, le dio la autoridad que hiciera lo que quisiera con este pueblo de Dios. Le dio la autoridad. Y así muchas veces hoy se está manejando poderes diabólicos que quieren manejar situaciones que son solamente de Dios. Pero Dios, que todo lo ve, todo lo escudriña, sabía perfectamente a dónde iba a llegar todo. Pareciera que aquí estaba triunfando el mal. Pareciera que aquí estaba triunfando aquellos que estaban tramando algo contra el pueblo de Dios, que era este hombre. Pareciera que le daba todo, como que ya tenía el poder, inclusive el poder de Dios. Y así muchas veces pasa. Pareciera que Dios me abandonó, se olvidó de mí. Miren, muchas veces nosotros somos los que nos olvidamos de Dios y no somos agradecidos cuando el poder está ahí. Es la verdad. Tenemos dinero, tenemos casa, tenemos tantas cosas y ya pensamos que con ese poder podemos vencer al mundo. Si no nos humillamos ante Dios, estamos completamente desprotegidos. Hoy necesita el pueblo, la humanidad, volverse a Dios. No queremos humillarnos ante Él. No queremos nosotros rendirnos ante el Señor. No sabemos que hay un Dios justo que todo lo ve, que todo lo escudriña. Y la maldad se ha proliferado. Los tiempos hoy son tiempos difíciles. Y hay tanta maldad en el mundo que quiere destruir lo bueno. Porque hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Las leyes han cambiado. Las situaciones están cambiando. Y cada vez en este mundo es más difícil. Jesús ha hecho promesas. Y en este cuadro de desprotección estaba Dios con su pueblo, porque Dios había hecho promesas. Y este hombre quería destruir al pueblo de Dios. Siempre el mal quiere destruir al bien. Quiere destruir a aquellos que son justos. Quiere destruir y quitar los sueños. No importa de dónde vengas, para Dios no hay raza, no hay nada ni poder, nada más grande que el poder de Dios. Nosotros tenemos que tener confianza en Dios. Hoy en día, la fe en Dios. Y aquí se entretejía una historia verdadera donde vemos la injusticia como la vemos hoy en día. Vemos los traumas para causar el mal a la gente, que muchas veces ni le haces nada, pero que muchas veces la amargura que traen en el corazón, los malas, el fruto de la carne, todo aquello que no lo han soltado y siguen contaminando, no nada más entre ellos a su alrededor, sino en congregaciones. Siguen contaminando con esa raíz de amargura porque no son felices y quieren que los demás no sean felices porque tú estás contenta, porque tú te ves bien, porque tú tienes paz. Dice, pero ¿qué tiene esa? Porque yo no lo puedo tener. Porque yo no puedo tener aquello que tiene esa, porque tú tienes a Dios, porque tú tienes la paz de Dios, porque tú tienes la confianza de Dios. Y ellos quieren tener lo mismo, pero a la manera del mundo, a la manera diabólica. Quieren controlar tu vida. Hoy tantas mujeres que lamentablemente están solas porque han sido controladas por hombres abusivos que golpearon, las maltrataron, las humillaron, las ultrajaron. Y todo esto era un mal. Aquí no había todavía una regeneración de ese rey. Estaba el bien ahí entre Esther y Mardoqueo, y estaba el mal entre ese rey que no conocía de Dios y entre su ayudante. Estaba ese ayudante que en lugar de ayudarlo, pues iba a hacer todavía cosas más peores, como destruir a un pueblo. Y vemos muchas cosas que están sucediendo hoy en día. Hay mucha, de verdad, la inmigración
las leyes, gente que está muriendo, el abuso sexual entre jovencitos, entre niños, entre madres que matan a sus hijos porque no los aman. A tanto abuso, sexualidad, se comercia con el cuerpo porque ellas piensan que no hay oportunidades, cuando Dios es un Dios de oportunidades. Pero aún así, cuando estás en las manos de Dios, no importa la prueba, la circunstancia que hayas pasado en tu pasado, Dios te va a hacer surgir en algo bueno. En todo aquello que fue malo, Dios lo convertirá. Dice que de lo diabólico, algo lo va a convertir en bueno cuando tú estás arrepentida y vienes a las manos de Dios. De eso malo que hiciste, Dios lo va a convertir en algo más grande para glorificar su nombre. Y dice ahí que fueron enviadas cartas por medio de correos y dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer ahora una ley, un decreto. Decreto es una ley mandada por el rey. Y dice ahí, y salieron, dice, los correos, salió todo, y todos los mandatos, y a veces recibimos noticias, no, pues que ahora va a pasar esto, no, pues que no se va a poder recibir, no, pues que no vas a poder ser aprobada el trabajo, no, pues que los correos negativos, los mensajes que recibimos a veces negativos, o eso negativo, ese reporte médico negativo que te hace sentir como que estás desamparada. Dice, ahora me sucedió esto, ¿qué voy a hacer? Ahora tengo este problema, ¿qué voy a hacer? Y como que ese enemigo que en lugar de seguir sobrepasar las cosas, como que te entrampa y te sientes como que dices, ¿sabes qué? Es demasiado para mí. Pero Dios promete interceder por su pueblo. Y dice ahí que supo Mardoqueo y dice que se llenó de cilicio, se llenó como de pena. Y dice que rasgó sus vestidos. Es una manera de decir, ¿sabes qué? Hay algo que está sucediendo. Y tengo pesar, estoy clamando, dice, con grande amargo, dice ahí en el capítulo 4, dice, con amargo clamor. Y vino delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio, o sea, con vestido de luto. Y cada provincia, lugar, dice, desde donde el mandamiento del rey, su decreto llegaba, tenían temor el pueblo judío, tenían luto, estaban tristes. Y con ayuno y llorando, dice, lamentación y ceniza, era cama de muchos, era llorar de muchos. Y es lo que está pasando hoy también. Por medio de esta pandemia, mucha gente está llorando, está de luto, está sufriendo. Por medio de tantas cosas prohibidas, que no puede salir, que no puede hacer esto y que lo otro. Es como que hay limitaciones, pero hay que sobrepasar todo esto que está sucediendo en las manos de Dios y en el nombre de Jesús. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, a los servidores, y se lo dijeron a ella. Entonces la reina tuvo también gran dolor porque era su pueblo. Esther empezó a sentir también dolor y envió vestidos para hacer vestir. Dice, viste a Mardoqueo porque anda mal, y hacer quitar el cilicio, mas no los aceptó. Dice, no quiero eso. No quiero eso, quiero algo más grande. Entonces llamó y dice que vino Mardoqueo y habla con ella. Y le dice entonces en el versículo, estoy leyendo el capítulo 4, dice, dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo y dice, respondiendo a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, no pienses que porque estás en la casa del rey vas a escapar. O sea, le da una advertencia, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Fíjense, le advierte, quizá para este tiempo ya a lo mejor ya no estés aquí. Y Esther dijo en respuesta a Mardoqueo, ve y reúne todos los judíos que se hallan en Susa. O sea, reúne todos los de mi pueblo, reúnelos y ponlos a orar, y 3 días de ayuno. Reúnelos a todos. Dice, y yo también.
dice, y mis doncellas, o sea, las personas que estaban ahí a su cargo, van a también a orar por mí, dice, y dice, van a ayunar igualmente, y entonces entraré al ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley, o sea, aunque no sea un decreto, aunque no debo de ir, voy a ir ante el rey. Esta mañana el Señor te dice, ven ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tengas temor y trae tu problema al Señor. No tengas temor de esa circunstancia. Dice, ven, no importa. A lo mejor yo no soy una hija de Dios. A lo mejor yo no conozco de Dios. A lo mejor no tengo una relación de Dios. Pero yo voy a ir al Rey de Reyes. Yo voy a ir para que me ayude. Porque dice ahí, y si perezco, que perezca. Es una expresión que en este versículo encierra una voluntad grande y majestuosa, un coraje, una determinación para hacer la voluntad de Dios, para confiar, una determinación como Dios le mandó a Josué un día, que fuera fuerte, que fuera valiente, que no temiera, que siguiera adelante, porque Él estaba con él a donde quiera que fuera. Y eso es lo que Dios está determinando también en este día, que vengas a este rey, que vengas a este rey. Y mira lo que dice en otra versión, en el capítulo 4, versículo, estoy leyendo el 16, 4:16, porque este versículo es hermoso leerlo. En otra versión dice, le dice Esther, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días. No coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, o sea, después de los tercer día, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. ¿A dónde llegó esto? Dice la historia ahí que Esther fue y se presentó ante el rey. Dios moviendo las circunstancias, Mardoqueo advirtiendo las consecuencias, pero allí en ese capítulo 4, 15, 16 estaba el poder de Dios manifestado en orar a Dios, en ayunar. La búsqueda de Dios nunca es en vano. La gente te va a criticar, la gente te va a juzgar, pero ahí hubo un cumplimiento y hoy en día Dios cumple también. Problemas van a venir, circunstancias van a venir, pero la obediencia, la fe de venir a Dios nunca es en vano. Siempre trae bendición. Y así Dios esta mañana quiere ordenar tus pasos, quiere ordenar esos planes. Dios está orquestando tu vida. Dios ordena los planes de Dios. Dice que el rey, el rey la recibió sin ser invitada, ella viene y lee todo el capítulo 5, ahí está todo, y había comida, había todo, pero ella se puso su mejor vestido. Eso es cuando viene el hijo pródigo, se pone Dios le pone su mejor vestido y le da la gracia, la provisión de Dios. En el 6 fue al rey y el plan de asesinar se volvió en contra de aquel que tramaba asesinar a su pueblo. Mardoqueo fue elevado a ser primer ministro de Persia y Esther, ahí cuando tú lees los capítulos, vemos que sobrepasó todo poder humano, sobrepasó todo aquello que querían tramar, las promesas, el plan, porque lo que Dios determina en el libro de Esther muestra que Dios estaba ayudando, estaba protegiendo a su pueblo, a su gente, donde ahí vendría el linaje de nuestro Señor Jesucristo, del pueblo judío. Por eso es que Dios protege a su pueblo, requiere valentía, requiere fe. Esther tuvo fe y tuvo confianza, por eso primeramente oró a Dios, por eso primeramente buscó de Dios. Asimismo, el Señor Jesús viene a salvarnos. El Señor Jesús viene por medio de su gracia, por medio de su fe. Él planifica para que su gente
Venga ahora a hacer la voluntad de Dios. Escucha la voz de Dios en este día. Dios protege su linaje. Pueblo suyo somos. Real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Léelo. Del Mesías vendría, de esta nación vendría el linaje de David, el linaje de Jesucristo. Dios no comete errores. Si tú piensas que Dios cometió un error contigo, no. Dios, de lo malo, Dios lo convierte en bueno cuando vienes a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Acepta el plan de Dios. El plan estaba ya tramado, pero Esther invita a Amán a una fiesta. Y ahí en esa fiesta, dice ahí que le pide al rey, ¿qué quieres que tú hagas, reina Esther? Dijo, yo quiero que se haga un decreto que ahora el pueblo, dice, ahora dice la petición, dice, considera, ¿cuál es tu demanda? Dice, aunque sea la mitad del reino, te será otorgada, le dice en el capítulo 7. Entonces la reina Esther respondió, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si el rey place, deseame, dame mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Dónde está el que te ha ensorbecido, el que te ha entristecido, dice, su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es ese malvado Amán. La historia termina de verdad descubriéndose quién es. Luego el rey levantó el banquete encendido de ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle la reina Esther por vida. Vemos la historia, se cambiaron todo. Dios está cambiando también la vida de nosotros. El decreto, ahí hay una celebración, voy a continuar con esto porque de verdad es algo maravilloso. Las promesas están ahí, el decreto fue revertido y en lugar de que fuera colgado, Mardoqueo ahora iba a ser colgado en una horca, Amán. Nuestros pecados nos traen muerte, pero en Jesús hay vida y hay redención y hay promesas de paz. Los judíos tuvieron la victoria, dice en el capítulo 8, 16, a través de los siglos. Vemos ahora que todavía se celebra esa gran celebración, una fiesta del Purim, donde la salvación se celebra, la salvación del pueblo judío. Nosotros celebramos también hoy día, domingo, una salvación. Si esta mañana tú sientes que te sientes olvidada, Amán simboliza donde la muerte de él dio una victoria para el pueblo judío, pero la muerte ahora, sabes, ya no es muerte, es vida en Cristo Jesús. Nuestro Redentor vendría de linaje escogido, de un pueblo judío. La ayuno y la convocación es importante, el orar a Dios. Hoy vamos a orar para que este decreto, para que esta vida nueva en ti, Cristo Jesús, tenga la victoria. No hay derrota, no hay más grande derrota que estar sin Cristo. Tenemos que tener la victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por los que se están conectando en la red. Bendice a tu pueblo, Señor, pueblo escogido tuyo somos, Padre. Te pido bendición, Señor. Señor, hay personas que se sienten quizá abandonadas o se sienten desprotegidas sin oportunidades. Pero de esa manera, Señor, de esa manera que tú ayudaste a Esther, la pusiste en una posición, en un lugar, la levantaste, Señor, con gran poder y tomó ya la autoridad y venir a Dios. Esta mañana tomemos la autoridad de poder venir a Cristo Jesús, nuestro Redentor, el Dios que todo lo puede, nada es imposible. Muchos quizá piensen una religión no salva, es una relación con Dios. Hay promesas, hay promociones, hay cosas que necesita tu pueblo. Padre, empieza a tejer, Señor, esos capítulos de vida eterna. Así como hoy se hizo esa fiesta, hoy puede haber una fiesta en los cielos si un pecador se arrepiente. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos salvación a aquellos que no son salvos. Dile al Señor, Señor, en esta mañana yo me acerco a ti y vengo en oración
pidiendo de tu gracia y de tu misericordia al Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual nos lleva al Padre. En el nombre de Jesús, toma mi vida. Necesito salvación, necesito vida nueva. Transfórmame, renuévame y lléname de tu presencia. Lléname de tu poder, de tu gracia y de tu amor en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, haz tu obra en tus hijos ahora. Pueblos tuyos somos, Señor. Somos ovejas de tu prado. Bendice, Señor. Hay circunstancias, trabajo, enfermedad. Muchas depresiones se están manejando hoy en día. Quita la depresión y pone el gozo, como ese luto que tenía Mardoqueo porque pensó que iba a morir. Hay muerte eterna si no te conocemos, pero hay vida abundante cuando te conocemos en esa salvación que tú nos das. Bendice, derrama tu poder. Atamos ese espíritu de rebelión que se mueve, que se humillen ante ti, Padre. Tus promesas son para bien, para darles el fin de lo que nosotros esperamos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva y destruyas ese poder de las tinieblas que muchas veces cautiva las mentes, los corazones, y quieren tramar, quieren tejer complot para quitar la fe, para quitar, Señor, la esperanza en Dios. En el nombre de Jesús, le decimos a esos espíritus, vete, no tienes poder. Regresa de donde tú perteneces, a las tinieblas, porque yo pertenezco al reino de la luz de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, el cual nos ha hecho reyes y sacerdotes. Padre, en el nombre de Jesús, levanta un pueblo en bendición. Levanta tus promesas de vida eterna, de salvación. Muchos necesitan trabajo, necesitan sustento, muchos necesitan sanidad. Tu poder sanador, tu poder de provisión, tú proveíste para tu pueblo judío. Y ahora como pueblo tuyo, tú provees para tus hijos, para tus hijas. Bendice a tu pueblo esta mañana con gran poder de Dios. En el nombre de Jesús, que Jehová te bendiga y te guarde y que Dios resplandezca en tu vida. Nos vemos el próximo domingo. Hoy tenemos actividades más temprano. Pero miren, vean este mensaje, este gran poder de Dios. Dios te bendice. Y esa promesa que Dios le dio a Esther de una victoria contra todo aquel enemigo que venía a destruir a su pueblo. Hoy mismo Dios te dice, tienes la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay victoria, hay sanidad en los enfermos y hay victoria en aquellas cosas que necesitas. El poder de Dios. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén.